¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. licenciado. Buenas Buenas tardes. tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Por favor, licenciado, no voy a poder participar en clase, solamente voy a escuchar. Por favor, gracias. Ya, muy bien, señorita Armijos, ¿verdad? Sí, licenciado. A ver, regálame un segundito. Aquí está, listo, muy bien. Bueno, chicos, esperando pues que se encuentren muy bien. Nos hubiera, por favor, seguir revisando la plataforma, las actividades. Si tenemos algún documento pendiente en la institución, entregar lo más pronto posible, ¿no? De igual manera, en este caso, tratar de estar al día en las pensiones, obviamente, para que no tengan contratiempos en el siguiente nivel, ¿no? Y finalmente, pues, la otra semana es la mañana deportiva. ¿Ya estamos listos ya? Más que listos, preparados. Excelente, muy bien. Ahí vamos a tener sentimientos encontrados, porque obviamente, pues, en su momento también era su tutor para la mañana deportiva, ¿no? Y ahora serán nuestros rivales. ¿Qué les parece? Vamos a ganar. Malo. Nada, nada. Le vamos a ganar, que... dicen, le vamos a ganar. Sí, porque siempre nos no dejaba quiero que me botados. ganen, quiero que pierdan. Vamos a ganar al traidor. Bien, muy bien, excelente, pues. Ahora, antes estábamos en el mismo bando, ahora pues vamos a estar en el equipo contrario, ¿no? Bueno, pues esperemos en este caso que cualquier cosa puede llegar a ocurrir y obviamente pues hacer una mañana deportiva muy bonita, muy recreativa y esperando pues que el intensivo gane, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, pues chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar son las creencias que tiene el judaísmo, Profe, buenas ¿no? tardes, La anterior profe. semana nosotros revisábamos, sí, dígame por favor. Estaba saludando, profe. Sí, si me escuchan ahí, por favor, sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Excelente, muy bien, parece que se nos fue un poquito la señal, ¿no? Ahora, como les mencionaba, por favor, vamos a seguir avanzando en el tema que nos quedamos en el judaísmo y pues detallar directamente sus creencias, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿cómo se llama el personaje o el representante o con el participante, por decirlo así, que inició esta creencia? ¿Cómo se llamaba? Mahoma. Mahoma. ¿Será Mahoma? ¿Cómo se llamaba? Sí, ¿cómo se llamaba el representante o con la persona que obviamente dio paso a la religión del judaísmo? Abraham. Con el representante o el personaje de Abraham, ¿no? Muy bien, que fue el que inició directamente esta religión, ¿no? Ahora, dentro de esta religión también encontramos célebres personajes, como es el caso directamente de Moisés, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿quién era Moisés? Moisés, en base a lo bíblico, fue el apóstol al que Dios le entregó los 10 mandamientos. Ya, muy bien, el personaje que recibió los 10 mandamientos, ¿no? Y el que rescató al Excelente. pueblo de Israel, profe. Excelente, también fue el personaje que hizo pues el rescate al pueblo de los judíos por parte de Moisés, ¿no? Es célebre también, según la tradición de la Biblia, que Moisés obviamente separó el río para que ellos lograran cruzar, ¿no? También podemos destacar que tanto el pastor de Abraham como en su momento también el
representante del cristianismo, que es Jesús, detallaban acerca de una divinidad, ¿no? Una divinidad suprema, y de igual manera, si hacemos una comparación del judaísmo con directamente el cristianismo, mantienen bastantes similitudes, ¿no? La anterior semana también observamos la imagen directamente de esta estrella. ¿Cómo se llamaba esta estrella? La estrella de David, No sé pero si no soy está, yo, pero no se no está está compartiendo. compartiendo. La estrella de David. ¿Quién era David? No se ve la estrella, Licen. Ah, no se ve la estrella. Perdón, perdón. No, no se ve ninguna estrella aquí. Solo la estrella que me dé el golpe, mi esposa. La estrella de su esposa. Muy bien, excelente. A ver, regálenme un segundito, por favor. Parece que no se nos fue un poquito la señal, ¿no? Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, le escuchamos. Sí, sí la escuchamos. Sí, excelente. Muy bien, parece que ya regresó nuestra señal. Entonces, en este caso sí podemos palpar que el judaísmo tiene un crecimiento sumamente avanzado, por decirlo así, ¿no? Con los feligreses, con sus tradiciones, con sus costumbres, que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Ahora sí, regálenme un segundito, por favor, les voy a compartir pantalla. Ahí tal vez me confirman. Ahí sí. Sí, profe, ahí se ve. Excelente, muy bien. Entonces, aquí tenemos la estrella de David. ¿Quién era el personaje de David? Rey de Israel. Ya, muy bien, excelente. El rey David fue famoso ¿por qué? Porque mató a Goliat. Porque mató, asesinó a Goliat. ¿Con qué lo mató? Una onda y una Tres piedra. piedras de un río. Excelente, muy bien. Utilizó una hoz y una piedra, ¿no? Y obviamente pues se convirtió en rey y pues es uno de los más representativos dentro de esta religión, ¿no? Ahora vamos a determinar las creencias, en este caso, que tiene el judaísmo, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Olga, por favor. Ya dicen. ¿Cuáles son sus creencias? Las creencias del judaísmo son las descritas por el Antiguo Testamento de la Biblia. Allí se describe la formulación del culto, de las leyes y de la sociedad misma de los hebreos, bajo la tutela rigurosa de su Dios, cuyos 10 mandamientos componen el código ético del pueblo judío. Según estas creencias, el pueblo israelí, definido no tanto por su lugar de nacimiento, sino por su adhesión a la fe verdadera, sería el elegido de Dios, quien les prometió la tierra prometida para su florecimiento. Dicho territorio es considerado Tierra Santa por los judíos y el resto del mundo es simplemente diáspora. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, las creencias del judaísmo destaca directamente en el Antiguo Testamento de la Biblia, ¿no? ¿Hemos leído la Biblia tal vez? Sí, en parte sí. Ya, muy bien, especialmente el Antiguo Testamento. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, dentro del Antiguo Testamento detalla personajes, acciones o acontecimientos en donde destacan de igual manera las creencias del judaísmo, ¿no? Hablando acerca de que Moisés recibió los 10 mandamientos, ¿no? ¿En qué monte recibió Moisés los 10 mandamientos? En el Sinaí. Monte Sinaí. En el monte de Sinaí, ¿no? Hablaba acerca de unos 10 mandamientos que Dios le había entregado y que todo el pueblo tenía que apegarse a su mandamiento, ¿no? ¿Cuál es el tercer mandamiento según
la entrega, en este caso, por parte de Moisés. ¿Qué dice el tercer mandamiento? Sí. ¿Honrar padre y madre? Excelente, No, muy no, bien. el cuarto mandamiento es honrar padre y madre. Santificar las fiestas. Según el tercer Santificar las mandamiento. fiestas. Santificar las A ver, fiestas. el tercer mandamiento, ¿cuál es? Santificar las fiestas. El cuarto. Honrar. Honrar padre padre y madre. El quinto. No matarás. No matarás. Excelente, No. muy bien. Ahora, si bien es cierto, sin ser religiosos, obviamente los 10 mandamientos nos indican las normativas o las conductas que deben tener pues todos los seres humanos, ¿no? Además de ello, en este caso, se establecieron directamente las normativas, las leyes de la sociedad directamente del pueblo judío, ¿no? En base directamente a los 10 mandamientos que había recibido pues Moisés en el monte Sinaí, ¿no? De igual manera se estableció con el nombre de Israel. ¿Qué significaba el nombre de Israel? Pueblo de Dios, creo que era. Me parece que es pueblo de Dios, pero no recuerdo exactamente. El pueblo Que lucha Que con prometido, lucha con Dios, profe. o el pueblo, en este caso, que lucha con Dios. Muy bien. Ahora, miren, por ejemplo, acá, el significado directamente de Israel, el significado directamente del judaísmo, de los 10 mandamientos, enfoca directamente a una sociedad, ¿no? Aquí directamente nos habla, ¿sí?, que todo el territorio en donde se abarcaron consecuencias, acciones por parte de estos representantes del Antiguo Testamento, son considerados por los judíos como Tierra Santa. Sí, el sitio en donde prácticamente estuvo la presencia de Dios en general, ¿no? Y el resto del mundo es la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Es justamente cuando los judíos lograron pues salir por todo el mundo, ¿sí? Y llegar a diferentes territorios del planeta, ¿no? Entonces, cuando se expandían o los judíos viajaban de un sitio al otro, era considerado como con el término de la diáspora en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar las siguientes características. Me ayuda el señor Fidel, por favor. Señor Ya, Fidel, profe, ¿estamos ya ahí? leí. Por favor. Ya. ¿Cuáles son sus creencias? El pacto entre los judíos y dioses es expresado mediante sus ritos iniciáticos, sobre todo la circuncisión y la atención a sus prohibiciones alimenticias, el cerdo, las carnes no kosher y deberes sociales de acuerdo al calendario hebreo. La lengua sagrada y litúrgica de los judíos es el hebreo, idioma que estuvo dado por muerto durante siglos y fue recuperado en épocas modernas. Hoy en día es la lengua oficial del Estado de Israel. Excelente, muy bien, señor. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente podemos detallar algunos ritos que practican los judíos, ¿no? La circuncisión, la atención a sus prohibiciones alimenticias, el cerdo, las carnes, ¿no? Ahora, se hace bastante similar a lo que nosotros tenemos en la Semana Santa. Por ejemplo, en Semana Santa, ¿qué tipo de alimentos no podemos consumir? Carne. La carne. La carne. Ya, muy bien, la carne, excelente. ¿Qué más? No podemos Según la bañarnos, tradición y no según lo de podemos antes, en escuchar Semana música. Santa no se puede hablar malas palabras, no se puede pelear, no se puede hacer fiestas, no se puede hacer un montón de cosas. La fiesta. Excelente, muy bien. Entonces son formas en donde practican sus
tradiciones, ¿no? Entonces, miren, en el caso de los judíos también practican el no comer el cerdo, las carnes, y también mantienen lo que son deberes sociales de acuerdo al calendario hebreo que tienen ellos, ¿no? De igual manera, su lengua es sagrada y sobre todo directamente estuvo desaparecida por algunos siglos, pero eventualmente fueron recuperándose en los últimos tiempos, ¿no? Hablamos que el día de hoy, sí, hablando en este caso de Israel, es la lengua oficial, ¿no? Ahora mi pregunta, Jesús, ¿qué idioma hablaba él? Hebreo. Arameo un poco y también hebreo. Excelente. La materna dice que era hebrea. Digo, arameo. Muy bien. El arameo, excelente, ¿no? Si bien es cierto, el hebreo como tal, pues mantiene bastantes subdivisiones dentro de su idioma y dentro de ellos también podemos detallar el arameo, ¿no? Entonces, miren, como ustedes saben, prácticamente los judíos, en este caso, a raíz de la muerte de Jesús, la mayoría de los cristianos consideraron que ellos habían sido los traidores. Por ende, en esa época también fueron perseguidos, escaparon, huyeron y eventualmente también el Imperio Romano en su momento fueron aquellos que los perseguían, ¿no? Los capturaban y los asesinaban de las peores maneras, ¿sí? Entonces fue una situación muy difícil que los judíos pues obviamente tuvieron que salir de un lugar a otro y escapar, en este caso, de las masacres, ¿no? Ahora vamos a hablar del Dios del judaísmo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Wilmer Edison, por favor? Dios del judaísmo. El Dios de los judíos no tiene nombre, o más bien tiene un nombre que no puede ni debe ser pronunciado. Por eso lo llaman Yahvé o Yahvé, proveniente de la antigua escritura hebrea, que anotaba solo las consonantes y del tetragramatón Yahweh, del alfabeto fonético, cuya pronunciación aproximada sería esa. De allí proviene también el nombre Jehová, que usa el cristianismo. Este nombre judío de Dios carece de traducción o significado, pero entrañaría el sentido de la eternidad. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar, ¿no?, que el término que aplica el judaísmo para su Dios es el nombre de Yahvé o Yahvé, ¿no?, que es una antigua palabra escrita en hebrea y que solamente consta de consonantes, ¿no?, y que obviamente destaca dentro del alfabeto fenicio. Sí, entonces miren, justamente tiene la Y, la H, la W y la H otra vez, ¿sí? Entonces, miren, de esa manera, sí, en este caso es interpretado el nombre de Yahvé, ¿no? Si bien es cierto, este término significa, pues, eternidad, significa directamente justicia, paz, haciendo referencia, pues, a su Dios, ¿no? Miren, en la partecita de abajo detallamos al personaje de Moisés y justamente con los 10 mandamientos que llevaba, pues, en su mano, ¿no? Ahora, basamos directamente en la doctrina del judaísmo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Jenny Cadena, por favor, ¿estamos ahí? Sí, dice, yo le ayudo. Por favor. Dame un segundito. A ver. ¿Cuál es la doctrina del judaísmo? La doctrina del judaísmo está contenida en la Torá, que es su texto fundamental de leyes y patrimonio identitario. En este libro se encuentra la revelación total de Yahvé al pueblo israelí. Por lo tanto, opera como contenedor de una ley sagrada. Ofrece 4 distintos niveles de interpretación literal, como código individual,
alegórico como instrumento didáctico, interactivo como fuente de una ética religiosa, místico, la búsqueda de un sentido oculto. La Torá se emplea como libro ritual, objeto litúrgico o decorativo y a manera de estudio judaico. Judaico, excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar que el libro más importante o el libro sagrado del judaísmo es la Torá, ¿no? En donde directamente tienen sus leyes, tienen directamente sus costumbres, sus tradiciones, y además de ellos es interpretado de diferentes maneras, ¿no? Literal, como código individual, es decir, que cada uno de ellos la puede interpretar a su manera, ¿no? Alegórico como instrumento didáctico que obviamente pues enseñan a las siguientes generaciones, interpretativo, es decir, que menciona la ética religiosa, ¿no? Comportamientos, actitudes, formas de vida, ¿sí? Místico, en búsqueda de un sentido común, en búsqueda directamente de la paz, de la felicidad, ¿no? Y la Torá como tal también se enfoca como un material de estudio tanto para los judíos como para aquellas personas que quieren conocer un poquito más acerca del judaísmo, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunas diferencias entre el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Ana Lucía. ¿Estamos ahí? Sí, Lisen, buenas tardes. Buenas tardes. Diferencia entre judaísmo, cristianismo e islam. A diferencia de sus otras dos religiones hermanas, el judaísmo continúa a la espera de la revelación del Mesías, el Hijo de Dios, que vendrá al mundo a revelar sus verdades a la humanidad, a someternos a todo a juicio. El cristianismo, por su parte, comprende que Jesús de Nazaret fue ese Mesías y por ende espera su segunda retorno. El cristianismo, por eso entiendo el Nuevo Testamento como la renovación del pacto del antiguo pueblo judío con Dios y lee ambos libros en un conjunto llamado la Biblia. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Algunas facciones importantes tanto del cristianismo, del judaísmo, ¿no? En el caso del judaísmo, continúan a la espera de la revelación del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús. 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 ¿O qué significa el término Mesías? El enviado. El enviado de Dios en general, ¿no? Por parte, en este caso del cristianismo, nos habla de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y que obviamente, pues, Él ya llegó, sí, dejó sus mandamientos, dejó sus obras, destacó directamente lo que es, según la Biblia, limpió, pues, nuestros pecados, ¿no? Pero dentro del judaísmo continúan, pues, a la espera del Mesías, ¿no? Que vendrá directamente a la humanidad, a someternos a juicio a todos, ¿sí? Si bien es cierto, para el cristianismo comprende de que Jesús de Nazaret fue el Mesías, ¿no? Y pretenden y esperan, en este caso, su segundo retorno. Mientras que en el cristianismo nos habla de que el Nuevo Testamento es la renovación, en este caso, del pacto de los cristianos con Dios en general, ¿no? Entonces, miren acá, por ejemplo, detallamos que en el caso del Islam, ellos obviamente interpretan a Jesús como un profeta más, ¿sí? Entonces ellos dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, ¿sí? Y que solamente es un profeta más. En el caso del judaísmo, destacan directamente de que esperan a la revelación del Mesías, o sea, la llegada del Hijo de Dios, y en el cristianismo aclaran de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios que ya llegó y obviamente esperan su segundo retorno, ¿no?
Entonces, acá, Jesús, ¿en dónde nació? Jerusalén. Nazaret. No, Nazaret. ¿Nazaret o en Belén? En Belén. En Belén. En Belén. Ya, muy bien. Ahora, en el caso de Nazaret, pues un territorio un poquito más grande, ¿no? En donde destaca, de igual manera en la Biblia, sí, la muerte, los milagros, la forma como murió Jesús, la enseñanza que en este caso nos dejó, prevalece directamente en la Biblia, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué interpretaciones más tiene el Islam. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Angélica Margot? ¿Estamos ahí? Señorita Margot, ¿no? Excelente, signota. Señorita Diana Dolores. Sí, buenos días, estoy. Por favor. Dice, diferencias entre judaísmo, cristianismo e islam. El islam asimismo comprende a Muhammad, Mahoma, como el último mensajero de Alá. El nombre que llaman al mismo Dios de Abraham, Jesús de Nazaret, llamado Isa. Para los musulmanes sería apenas un profeta. Sería un profeta más como lo que fue Adán, Noé, Abraham o Moisés. Su texto sagrado es el Corán, dictado de Muhammad por el arcángel Gabriel. ¿Sigo? Hasta ahí nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá nosotros podemos interpretar, ¿no? Que Muhammad o Mahoma, sí, es el último mensajero de Alá, ¿sí? Y que obviamente él es el máximo representante de esta religión, ¿no? De igual manera, interpretan a Jesús de Nazaret con el nombre de Isa, ¿sí? Que es un profeta más, al igual que Adán, Noé, Abraham y Moisés, ¿no? Entonces, interpretan que no ha llegado, pues, en este caso, el Hijo de Dios, y que solamente, sí, estos personajes fueron unos profetas más, ¿no? Claro, dígame, por favor. Licenciado, buenas tardes. Lo que pasa es que estoy compartiendo el internet de mi teléfono, porque ¿Ya? como me cambié de casa, entonces... Ah, la señorita Margot es excelente. Bien, a ver, regáleme Me un está segundito. fallando. Sí, Angélica Campaña. Ah, aquí está. Tal vez Sí, si le puedo justamente leer le ha otro. puesto su participación. Listo, muy bien, señorita, excelente. Sí. Entonces, Ya, miren, por ejemplo, gracias. acá, dentro del libro más importante es el Corán, ¿no? Sí, y que obviamente, pues, destaca las enseñanzas de Alá, y además de ello, interpreta y está la participación del arcángel Gabriel, conocido con el nombre de Jibril, ¿sí? Entonces, el arcángel Gabriel, según la tradición de la Biblia, según el cristianismo, ¿a quién se le apareció? A la Virgen María. Ya, muy bien. ¿Qué le dijo a la Virgen María? Bendita tú entre las mujeres. Ya, muy bien, excelente. Entonces nos habla, en este caso, ¿no? De cómo fue el crecimiento, el contacto, por decirlo así, con María, hablando de su embarazo, ¿no? Entonces, miren, tanto el judaísmo, el cristianismo y el islamismo tienen lo que son características similares, ¿no? Pero cada una de ellas obviamente lo interpreta a su manera, cada una de ellas tiene sus tradiciones, sus costumbres, su cosmovisión religiosa, ¿no? Obviamente son religiones que existen en el mundo, que tienen bastante aceptación y que obviamente pueden convivir en tranquilidad o en paz, ¿no? Otra situación muy difícil que tuvieron que afrontar los judíos fue cuando fueron atrapados, perseguidos, asesinados dentro de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan? Cuando crearon los campos de concentración. Sí, nos acordamos de la Segunda Guerra Mundial, o ya nos olvidamos. Sí, licenciado. Adolfo. Excelente. Entonces, No, pero ahora fueron situaciones, en este caso, que tuvieron que afrontar, ¿no? Muy bien, hasta ahí nos quedamos, por favor, ¿sí? Y de aquí nos conectamos a la 1:50 para, en este caso, avanzar en nuestra guía, ¿sí? Así que aprovechemos el tiempo para ir a tomar un cafecito, estirar las piernas, los bracitos, si podemos almorzar, de igual manera, sí, hagámoslo en este momento, ¿sí? Y nos encontramos a la 1:50, por favor. Gracias. Gracias.